En cierta ocasión me llamó un hombre prestante, muy pudiente por cierto, que quería hablar conmigo. Cuando llegué a la casa me sorprendí porque estaba rodeado por mucha vigilancia. Cuando me puse a hablar con él, aproveché para compartirle de Cristo y empecé a hablarle acerca del folleto de las 4 llaves. Y cuando llegué al segundo punto que dice, el pecado separa al hombre de Dios, inmediatamente me detuve y me esperé. Yo no estoy de acuerdo con la palabra pecado. Y le dije que por qué, que le parecía muy agresiva. Bueno, cambiemos el término, entonces no llamemos pecado, llamémoslo error, equivocación o malentendido. Pero el problema no es nuestros conceptos personales que tengamos al respecto de este tema. El problema es que esa palabra pecado se encuentra en la Biblia. Y es Dios el que la determinó. Y eso le pasa a mucha gente hoy en día. La gente no acepta que son pecadores. Y de hecho todos lo somos. Porque eso dice la misma palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero a la mayoría de la gente no le gusta el término. Y es entendible, comprensible. Porque como humanos no aceptamos que somos pecadores. Y no nos gusta el término. Porque a veces muchas cosas que hacemos son pecados, pero no aceptamos que lo son. De hecho, creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y el problema está en nuestra mente y posiblemente en nuestro corazón. Recordemos lo que dice Jeremías capítulo 17, en el versículo 9. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El pecado es como una gota de tinta negra en una sábana blanca. No importa cuánto intentemos limpiarlo, con nuestras propias fuerzas, no se puede quitar. Solo Dios puede quitar las culpas y restaurarnos del pecado. Recordamos lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que no tratemos de borrar el pecado por nosotros mismos. Debemos acudir a nuestro Señor Jesús, quien con su sangre nos limpia y nos hace nuevos. El pecado entonces es una realidad, una de las más serias en la Biblia, y es lo que separa al hombre de Dios y lo que sigue apartando a la humanidad de su presencia. Mucha gente se aleja de la iglesia. Algunos creen que son por problemas personales o por diferencias con el pastor o con el líder, pero en realidad cuando la gente se retira es por el pecado. Es su propio pecado que lo aleja de Dios. Está establecido así en la palabra de Dios. La misma Biblia lo dice. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra pecado en la Biblia significa errar el blanco, fallar. Fallar en vivir conforme a la voluntad de Dios. Y recordemos que el pecado se originó con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Desde ese momento la humanidad queda separada de Dios. Por eso el pecado no solo afecta a quien lo comete, sino también a los que nos rodean. Y si el pecado nos separa de Dios, si nuestras iniquidades han hecho una división entre nosotros y Dios, el único que puede acercarnos a Él es Jesucristo, porque Él es el puente que hace posible nuestra salvación, la cual proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Recordemos lo que dice Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado trae consecuencias permanentes, constantes y muchas veces de manera irreversible. Dios nos ofrece la salvación, nos ofrece la fórmula. La solución es Jesucristo. En su amor proveyó esa solución. Entonces, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. No podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Cristo, ya que Él venció el pecado y nos lleva a la victoria sobre Él. Es por eso que tenemos que aprovechar esta amnistía espiritual cuando el mismo Dios nos ofrece su redención, nos ofrece su perdón. Y recordemos que para poder ser libres de pecados tenemos que hacer esa respiración espiritual permanentemente, exhalando el pecado, inhalando el perdón que Dios solamente puede dar. Debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados y cambiar de rumbo, cambiar de dirección, volvernos nuevamente a Dios. No es fácil porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entre más tengamos comunión con Él, menos pecados vamos a cometer. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar este hermoso mensaje. Reconocemos que hemos pecado, que necesitamos tu perdón. Gracias porque en Jesús tenemos redención y vida nueva.
Enséñanos a vivir en santidad y alejarnos del pecado. No permitas que nosotros practiquemos el pecado. Aléjanos totalmente de él. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Comparte este video con otros. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, pique a la campanita de notificaciones y puedes hacer un comentario, hazlo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.